Ahí va. Bueno, entonces, formalmente o un poco menos informalmente, buenas tardes, bienvenidos todos por ahí. Eh, la idea de este espacio es una charla, taller, conversatorio, y les quería proponer una... Se trabó, ¿no? ¿Cam? Sí, sí, sí. Yo tenía miedo de hacer yo, pero sí. Justo. No, es Gabriel, me parece, porque estamos nosotros acá, ¿no? Ahora le voy a escribir, ¿eh? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Justo dijiste, les voy a Bueno, proponer y se cortó. Se trabó. Ahí. sí, sí, se cortó totalmente, no sé. Pero ustedes siguieron estando, así que Sí, sí, se ve que nosotros es nos algo de seguimos. este lado. No sé, yo no me enteré, en un momento quedó todo congelado, así que ahí estamos volviendo. Bueno, veo que todo el mundo está adentro ya, así que bien, retomamos entonces. Les decía que les quería proponer una pequeña consigna que tiene que ver con registrar sus conocimientos al día, ¿no? O sea, nadie viene sin información, sin una perspectiva, sin una opinión sobre este tema. Entonces, el primer ejercicio es en un papelito, en una hojita, en el celu, lo que tengan a mano, anotarse media docena de árboles barra plantas que ustedes conozcan de la ciudad. Así, con el nombre popular, con el nombre que les suene, eh, de cultura general, digamos, podemos decir así, de conocimiento popular, nada técnico, nada rebuscado. Los primeros 5 o 6 nombres de plantas barra árboles que se les viene a la cabeza, tiempo ya, a ver si te animan. Genial. Bueno, ¿quién se anima a comentar alguna de esas especies? Árboles, plantas, lo que sea. Bueno, yo me animo. Anoté 10 más o menos. Perdón. Adelante, a ver la Jacarandá, lapacho, sauce, ceibo, palo borracho, plátano, paraíso, ficus, fresno y fotinia. Fotinia no sé si hay acá en Buenos Aires. está muy bien la lista, muy completa. Sí, Fotinia está en Buenos Aires. Este, y ahora yo quería doblar la apuesta y preguntarles si saben, en general, no solamente para Liliana, ¿no? Si saben de dónde son esas plantas. Acá hay un chat, un mensaje de chat que también menciona varias de esas especies, así que bueno, se ve que hay mucho conocimiento. Hay varios mensajes acá, hablan, por ejemplo, de plátano, paraíso, limonero, naranjo, ciruelo.
jacarandala, pacho gomero, tipa plátano, palo borracho, tilo, ceibo, palo borracho. eh, bueno, bien, hay conocimiento, evidentemente. Hay de dónde partir, que era un poco la hipótesis, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente podría ser, ¿de dónde son estas plantas? Si ustedes saben, si ustedes tienen alguna opinión, alguna información, ¿qué me dicen? Para todos, ¿no? Ya digo, más allá de Liliana, que amablemente tuvo la valentía, también el coraje de tomar el micrófono. Hipótesis, al menos. ¿El palo borracho puede ser que sea autóctono? Bueno, ahí tenemos una punta, ¿no? Que también se choca con otras frases del chat que dicen, por ejemplo, el jacarandá es de aseveración, dice, no todas son autóctonas. Alguien dice por ahí, la mayoría que se mencionan no son de la región, algunas son introducidas, muchas de la zona de las yungas. Bueno, está buenísimo esto que fue saliendo, porque por un lado, hoy está muy instalado, podemos decir, está de moda, la idea de especies nativas, ¿no? Tanto de plantas como de bichos. Y yo creo que Se volvió a trabar. Ahí está. Ahí hola, estamos. hola, Ahí estás, hola, ahí Gabriel. estamos, ahí estamos. Sí. Fueron segundos de lapsus. Este, bueno, decíamos que evidentemente hay mucha información de la mano de ustedes, por suerte, y que esto que fue saliendo en el chat, pues nos muestra un poco estas opiniones, estas percepciones de las especies, y decíamos que está un poco de moda esta idea de especies nativas, y que es un poco un rótulo, es un poco una especie de etiqueta que le ponemos los seres humanos a los organismos, ¿no? Como pasa con otros hechos, con otros objetos, y que me parece que está bueno la reflexión en sí misma sobre el valor de esta noción, de lo nativo, de lo autóctono, para entender el aporte y relativizarlo también para evitar doctrinas o dogmas o ortodoxias en estos términos, ¿no? Es verdad que según el origen, las plantas o los organismos pueden aportar o entrar en conflicto en distintas líneas, y es un poco lo que vamos a ir charlando a continuación. Pero quédense con esas especies que ustedes fueron mencionando para cuando compartamos ahora el material, bueno, ir chequeando cuáles sí, cuáles no, cuáles se pueden percibir más o menos en la ciudad. De alguna forma, también la pregunta que nos sirve para atravesar todo el material que compartamos es, ¿cuáles de estas especies son emblemáticas o identitarias para Buenos Aires en algún aspecto, ¿no? Independientemente o más allá del origen, que podría ser una capa de interés, otras capas pueden tener que ver con la historia, con el uso, con la introducción, con qué especies nos sentimos incluso identificadas más allá del origen. Porque sería un simplismo decir que la identidad o el rasgo típico de un paisaje es solamente la vegetación nativa. Por eso me parece rico ponerlo en crisis al concepto y relativizarlo un poco, ¿no? Así que bueno, si les parece, comparto pantalla y empezamos con el material que queríamos compartir con ustedes. ¿Les parece bien? Si alguien quiere decir algo, como decíamos, nos interrumpimos, seguimos adelante y vamos aportando Gabriel, también desde ustedes. Sí, yo quisiera pedir que los que, digamos, que cuando no quieren hablar, que estén los micrófonos apagados porque se escuchan algunos ruidos por detrás que a veces perturban un poco la concentración, al menos en mi caso, que soy un poco dispersa. Si es me posible. parece muy bien, llamado a la solidaridad, Gracias. entonces, apagar los micrófonos en desuso y cuando hace falta interrumpir, interrumpimos sin problema, pero bueno, un poco esta consigna nos sirve para que se escuche mejor. Bueno, entonces le damos la bienvenida, como decíamos, un poco la de este taller era enfocar espacios y plantas destacadas de Buenos Aires, con también la excusa de ver algunos espacios emblemáticos de la ciudad. Un poco el temario que les quería proponer tiene que ver con este paisaje de anclaje de la ciudad hoy, o sea, ¿qué había en la ciudad de Buenos Aires antes de la ciudad de Buenos Aires? Sería un poco la pregunta. Algunos lugares para observar las especies y estos conceptos, algunas tipologías, esto que decíamos de cierta clasificación, podríamos decir, de las plantas de la mano del ser humano, algunas especies que se destacan en la región y en la ciudad, y algo de bibliografía para ustedes poder ampliar y seguir adelante.
como decíamos, una de las preguntas que nos interesa es ¿qué había en Buenos Aires antes de Buenos Aires, de alguna manera? Y creo que esto también es parte de un sesgo en cómo hemos ido percibiendo la riqueza del Cono Sur, de Latinoamérica, de Argentina y de Buenos Aires en particular. Y no es casualidad que hayan salido las yungas, ¿no? En estas primeras menciones que ustedes hicieron temprano, porque gran parte de las plantas introducidas en Buenos Aires son justamente del norte. Y Carlos Tavís fue un pionero en esa introducción de plantas de otras regiones. Entonces, esta pregunta es doblemente valiosa porque así como hay una cultura general de los árboles del norte como emblemáticos, como característicos de muchas ciudades, no solamente de Buenos Aires, mucha de la vegetación y de los elementos de la naturaleza de Buenos Aires fueron desplazados antes de poder conservarse, podemos decir. Piensen que Argentina fue pionera en parques nacionales, Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Nahuel Huapi, tuvieron proyectos en 1900 y poco de la mano del propio Carlos Taiz, mientras que en Las Pampas se iba haciendo pelota gran parte de esta naturaleza simultáneamente. Entonces, no es que Argentina no haya tenido proyectos jóvenes, ¿no? De parques nacionales, pioneros, podemos decir, de vanguardia en esta línea, sino que esos proyectos se concentraron en algunos puntos que ya tenían un valor visual, turístico, cultural, y por qué no también vinculado a algunos límites del país, ¿no? Porque muchas áreas naturales también han tenido un origen vinculado a cuestiones de, digamos, política, ¿no? De borde, con lo cual no siempre podemos pensar en términos de conservación como lo vemos hoy con esta mirada de naturaleza, ¿no? Y justamente las yungas, esta selva increíble, con un montón de elementos, con un montón de especies que son características, ¿no? Ustedes recién mencionaban palo borracho, jacarandá, tipa, bueno, árboles que son, tal vez podemos decir estructurantes de la Aurora de Buenos Aires, originalmente son de estas selvas, ¿no? De las yungas, que son estas formaciones que vemos acá, que vinculan elementos, ¿no? De formaciones de áreas lluviosas, sur de Bolivia, Salta, Jujuy, entonces Tucumán. Entonces, cuando viajamos, cuando echamos un vistazo a estos ambientes, vemos el hábitat original de estos árboles, que es muy distinto a lo que había en Buenos Aires como formación. La fisonomía, podemos decir, de Buenos Aires originario es un poco lo que se conserva hoy en Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ¿no? Otamendi, Campana, este lugar de la provincia de Buenos Aires, junto a varias reservas urbanas que están más cerca o adentro de la ciudad, tienen todavía algunos remanentes de lo que fueron estos bosques, pastizales, ambientes de selva, que sí son característicos de Buenos Aires, pero que de vuelta, en el imaginario del porteño tipo, podemos decir, no están insertos. O sea, para la mayor parte de la ciudadanía de Buenos Aires, un poco la frase es, en Buenos Aires no había nada. Me parece que eso está bueno trabajar también desde el turismo, desde la cultura, desde el paisaje, porque es muy miope o muy simplista decir que no había nada. ¿Qué es la nada en todo caso? Algo había, en todo caso eran más pastizales que bosques, eran bosques más petizos, eran bosques más dispersos, pero Buenos Aires tenía eh, cerca de 2000 especies de plantas como provincia, ¿no? De las cuales muchas, por supuesto, sobreviven, están, eh, pero el hecho de ser tan tardía la formación de áreas naturales para la provincia ha generado que gran parte de la provincia hoy sean básicamente soja y pasturas para vacas y cuando no, infraestructura o ciudades. Entonces, cuesta mucho valorar lo que no conocemos, cuesta mucho valorar, percibir lo que no está en pie. Entonces, creo que hay una cultura general de qué había en Córdoba o qué había en Mendoza o qué había en Rosario, porque la naturaleza está muy cerquita. Vos salís de cualquiera de estas ciudades y en pocos kilómetros estás en la naturaleza. Para salir de Buenos Aires y encontrar naturaleza hay que hacer un montón de kilómetros. Entonces, eso también nos da una escala diferente de contacto diario, digamos, con esta naturaleza. Buenos Aires como provincia y como región, digamos, metropolitana, se puede entender como una transición entre estas manchas que se ven acá, perdón, la mancha anaranjada de las Pampas y la mancha celeste de la ecorregión de Delta e islas de los ríos Paraná y Uruguay. De alguna forma, esta transición junto al espinal, que es este sistema, podemos decir, de esta especie de media luna que envuelve a las Pampas, es un poco una síntesis de lo que se conserva todavía y que caracteriza a la ciudad de Buenos Aires incluso como área de transición y alrededores.
Muchos botánicos, ecólogos han mapeado estas regiones y, por ejemplo, Cabrera en los 70s hizo este mapa de regiones naturales de América Latina y fíjense que Buenos Aires y las provincias que la bordean, cachitos de las provincias que la bordean, el Uruguay y sur de Brasil, todo eso es lo que este autor llamaba pampas, ¿no? Para entender que las regiones naturales y la geografía, la naturaleza del mundo, en definitiva, no tienen que ver con los límites políticos, sino que obviamente tiene que ver con el clima, el suelo, la cercanía al mar, los cursos de agua, el relieve, y eso da de alguna manera este patrón que vemos acá como gran región pampeana involucrando a 3 países, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, Cabrera, cuando hizo La Flora de la provincia de Buenos Aires, un libro del INTA, en los 60 él propuso este mapa que de alguna forma hace foco en la provincia y da algún dato un poco más en detalle, especialmente esta especie de franja de espinal que acompaña el borde ribereño y de costa hasta más o menos Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que esos son básicamente bosques de talares de barranca o de antiguas ingresiones de conchillas. No pensemos que el mar estaba mucho más adentro en otras épocas geológicas, digamos, y que entonces este mapa con el delta, que es la manchita verde más oscura al norte, el espinal con esta franja que les digo, y las pampas, es un poco una síntesis de todos estos elementos, que sería un poco esta nada que se dice popularmente, en realidad es todo esto, ¿no? Entonces, podemos decir, llenar esa sensación de nada, es que están todos estos ambientes de alguna forma todavía conservados, ¿no? En este corte un poco teórico, un poco esquemático, pero que justamente se podría dar para la altura del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, podemos visualizar esta transición de ambientes. Si vamos por la ruta 9, ¿no es cierto? Pasamos Escobar, llegamos a Otamendi un poquito antes de Campana, entramos al Parque Nacional y es un poco el panorama de la izquierda, ¿no? Este verde claro con pastizales, con algún ojo de agua como laguna interior, algún arbustal, hasta que vamos ingresando a la zona de la Casa de Guardaparques, el centro de visitantes del Parque Nacional, y ahí empezamos a ver algunos bosques interiores de tala, sobre todo, acompañados por otras especies como sombra de toro, ombú, etc. Hacemos un sendero y llegamos al borde de la barranca, que es este punto, digamos, ustedes ven el cursor por acá, ¿se llega a ver? Es decir, donde está la palabra región del Espinal, en esa zona empieza la barranca y ese punto es como el espacio más rico de bosque de tala en esta región, que llega hasta el pie de la barranca con la presencia, por ejemplo, de algarrobo, molle, espinillo, coronillo, árboles que a lo mejor les suena de nombre al menos, tal vez les suena más de Santiago del Estero, de Córdoba, de San Luis, pero también llegaban al espinal bonaerense, podemos decir. Si seguimos hacia el río, que es un poco el recorrido que nos propone el propio Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, vamos a ver una serie de ambientes lacustres, con pajonales, con pastizales salinos, hasta el borde del río que está ocupado por una selva, que es esta selva que vemos acá, arriba de la palabra región, no sé si ven el cursor, una selva que es muy parecida estructuralmente a la selva de Misiones, pero un poco más pobre en cantidad de especies, porque bueno, al bajar hacia el sur, la temperatura, las condiciones son otras, y la lista de especies se achica un poco, pero en esa selva vamos a encontrar un predominio de árboles más altos que en el talar, de mayor tamaño de follaje, más ausencia de espinas, hojas más grandes en general, una gran diversidad de arbustos, de plantas de flores, de trepadoras, de epífitas, que son las plantas que viven arriba de otras sin parasitarlas, ¿no? Como un clavel del aire, como una orquídea. Bueno, toda esa variedad era el ambiente bonaerense de alguna forma en esta transición que nos propone la región metropolitana. Entonces, contar esto a partir de las reservas, a partir de los ambientes urbanos, como las propias plazas y parques, creo que enriquece cualquier visita, cualquier recorrido, donde aún en los lugares más urbanos y más modificados sobreviven parte de estos elementos. Por ejemplo, la barranca que vemos en Belgrano, la barranca en Casa de Gobierno, la barranca del Parque Lezama, que incluso Lezama fue un pionero en la introducción de muchas plantas en Argentina. El propio Parque Lezama se hizo con ese espíritu, pero se conservó la fisonomía de la barranca, como se ve en esta foto actual, y algunas especies. Vamos a encontrar en la barranca ombú, tala, pata de vaca,
palmera pindó, varias especies de esta región, conviviendo con plantas exóticas. Ahí se ven, por ejemplo, araucarias, tipas, etcétera, de otras regiones, pero ya en una lógica de ajardinamiento, ¿no? De ornamento, no solamente de conservación. Si vamos a San Isidro, si salimos un poco de la ciudad de Buenos Aires, estas barrancas están siendo objeto de proyectos de restauración. El propio municipio de San Isidro, por ejemplo, está trabajando en barrancas históricas, como la barranca del Parque del Museo Porredón y la misma barranca de la Quinta de los Ombúes. Espacios que tienen mucha naturaleza, que ha sobrevivido parte de esa paleta de especies que comentábamos recién, y que además se están restaurando para enriquecerla y conservar aún más esas especies. En el propio borde ribereño de la ciudad de Buenos Aires, a partir del relleno, ustedes saben, la ciudad terminaba más o menos en lo que sería hoy la Avenida del Libertador o la Avenida Las Heras. Todo lo que está, digamos, hacia el río es relleno, ¿no es cierto? Es básicamente escombros, y que en la época de la dictadura, y especialmente con proyectos de autopistas, de subtes, bueno, se dio lugar a un gran relleno en Costanera Sur, que se abandonó, y a partir de una ordenanza del 86 se creó la reserva formalmente, pero este espacio ya era un hábitat, digamos, de flora y fauna previo a la creación de la normativa, como es lógico, y podemos pensar que es un lugar artificial desde el punto de vista del origen, pero colonizado por esta naturaleza que es bastante característica del delta, del pastizal, de los bosques de barranca, con la interacción, con la fricción, podríamos decir, del laborado urbano, que también ingresa vía las aves, el viento, el propio relleno. Piensen que cuando se demuele una casa, también entran semillas, bulbos, pedazos de plantas, eso se deposita en un lugar nuevo, y en este caso la flora de Costanera Sur es esta mezcla con todos esos puntos, ¿no? Más allá de eso, justamente por eso, podemos decir, tiene un valor significativo, porque las áreas naturales prístinas, originarias, tal cual como eran supuestamente siglos atrás, no quedan hoy en día en las zonas urbanas. Es decir, lo que vemos son paisajes nuevos, paisajes que son un cruce, podemos decir, de naturaleza regional y las invasiones, las plantas introducidas por el ser humano, de alguna forma la simplificación del paisaje en muchos sentidos, porque estos espacios son menos biodiversos de lo que fue tal vez este paisaje 500 o 1000 años atrás, pero tiene un valor por el contexto urbano, justamente, ¿no? Y tiene un gran valor de hábitat, a pesar, digamos, de cierta simpleza de la paleta de especies en comparación con los ambientes de origen. Costanera Sur es un lugar muy visitado a nivel turístico y a nivel también observación de la naturaleza, muchas visitas que están vinculadas a la bifauna, a la fauna en general, a la vegetación nativa también, y tiene un trabajo permanente de restauración, a pesar de estar en el borde urbano, muy pegado a barrios obviamente muy poblados, y a la propia usina principal de la ciudad, ¿no? Entonces, estas contradicciones, ¿no? O estas fricciones, podemos decir, que son parte también del paisaje urbano. Fíjense la ubicación, ¿no? Ahí vemos el casco histórico, el barrio, en definitiva, de Puerto Madero, y la reserva en ese espacio, ¿no? En la nariz de la ciudad, en la entrada de la ciudad, de alguna forma. Si vos llegas por barco a la ciudad, lo primero que ves es la reserva. Creo que tiene una connotación muy importante para la ciudad, más allá, tal vez, del valor que le demos en lo cotidiano, pero tiene un gran valor ambiental y educativo, ¿no? Por estar justamente en este espacio. La verdad que la reserva es muy visitada, pero creo que requiere todavía, o merece, podemos decir, mayor difusión, y en eso creo que el turismo puede dar una buena mano al poner sobre relieve los valores que tiene este espacio. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algo para ampliar? ¿Algo para consultar? ¿Me tomo mate mientras? Gabriel, la barranca que vos dijiste de casa de gobierno, sería ahora como que está medio aplanada, ¿no? Porque con Puerto Madero, porque, o sea, no veo la barranca así como la veo en Parque Lezama o en Retiro en la casa de gobierno. Se No, claro, aplanó. es una manera de decir, si vos venís por Rivadavia, ¿cómo se llama la otra Por calle? Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, claro, tal cual. O incluso Corrientes, ¿no? Si vos bajás por Corrientes hacia el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Hacia Luna Park,
ahí hay una barranca pronunciada que hoy es calle y edificio, ¿no? No es que quede una barranca ajardinada o conservada en un sentido de naturaleza. Tal vez lo más parecido que tenemos a eso en la ciudad de Buenos Aires es la Plaza San Martín, ¿no? O las barrancas de Belgrano. Eh, pero como topografía, como relieve, sí se conserva de alguna manera ese escalón, por lo menos, ¿no? Y que creo que nos ayuda a imaginarnos cómo era ese paisaje varios siglos atrás. Simplemente la pendiente, ¿no? No mucho más que eso. Gracias, Camila. Sofía había levantado la mano. ¿Qué querés contarnos o preguntarnos, Sofía? No, contar, está en tus manos. Yo pregunto. No, el tema de la reserva que recién vos decías que eso, que como... Mi pregunta puntual es, o sea, todo lo que, cómo se armó la reserva o cómo arrancó, ¿fue espontánea la vegetación que empezó ahí a surgir por el abandono de que pusieron escombros y cómo se abandonó, como que la vegetación empezó a comer el espacio o también se generó, se introdujo algo? Está bien la pregunta. En realidad es un mix, ¿no? Un poco también pasa con esta autorreserva de la ciudad universitaria, que el origen fueron los cascotes, ¿no? El relleno, pero ya en el relleno hay un material que es sustrato para la vegetación, y al haber tenido contacto con el río durante gran parte de los primeros años, el río con una sudestada, con una crecida, traía material, digamos, semillas, camalotes, huevos, bichos, etcétera, arriba, con lo cual la naturaleza fue como ingresando en gran parte por el río. Pero también, como decíamos, por el viento del arbolado urbano, piensa que gran parte del verde que vemos arbóreo de Costanera Sur son tipas de la avenida, ¿no? Que como el fruto vuela, digamos, se presenta espontáneo por esa vía. Después lo que se hizo mucho es un trabajo de restauración para enriquecer a nivel árboles sobre todo, por una plantación desde hace décadas, ¿no? En Costanera Sur, ya sea de organizaciones, como desde los últimos años también el propio vivero de la ciudad, ¿no? De la costanera. Así que el origen es un poco y un poco. La naturaleza ha hecho una gran labor de espontaneidad, podemos decir, pero también el ser humano acompañó, incluso también limitando algunas plantas muy agresivas, muy invasoras, ¿no? Porque en las reservas, las plantas que son de otros orígenes, a veces simplifican tanto el paisaje que hace falta ponerles un freno y reemplazar alguna invasora muy, muy agresiva, como fresno, paraíso, ligustro, por alguna de las nativas que se interese mostrar especialmente, ¿no? En términos de, podemos decir, de enriquecer el catálogo de plantas en términos interpretativos, ¿no? ¿Sí? Gracias, Sofía. Bueno, entonces, como decíamos, Costanera Norte tiene un origen parecido, también toda esa superficie es ganada al río, podemos decir desde, como decíamos, la barranca del Belgrano, un poquito más para acá, ahí nomás, Avenida del Libertador, era un bañado eso originalmente. Piensen que a la altura de Palermo tenemos testimonio, tenemos rellenos de la época de Rosas, ¿no? Ya Rosas construyó su casa en lo que sería hoy enfrente al Ecoparque, enfrente a la Embajada de Estados Unidos. Esas tierras ya fueron relleno un siglo y pico atrás. Así que la ciudad terminaba mucho antes y el resto eran bajos, eran bañados, eran un poco esos ambientes que podemos observar en los grabados, en las acuarelas de época, ¿no? Que se ve la aduana Taylor, el río, las lavanderas, entre comillas, ¿no? Esa cuestión un poco de reconstrucción del paisaje pictórico. Esos ambientes hoy están rellenados, entonces todos esos kilómetros los podemos entender como, entre comillas, ganados al río. Y estas imágenes nos muestran el humedal, a pesar de eso, con un gran valor ambiental y de hábitat. Piensen en la cantidad de aves palustres, ¿no? Que viven en estos espacios, como patos, garzas, gallaretas, etcétera, macá. Y también lo que significan estas reservas como puntos dentro de un gran corredor norte-sur para los bichos migratorios o para los bichos urbanos, que a lo mejor nidifican en un lugar y comen en otro, van de un punto a otro, pueden dejar descendencia, poner sus huevos, lo que sea, y encontrar no solo comida, sino también un refugio más allá, digamos, del valor de origen que tienen estos lugares. También al estar en la puerta de dos facultades dentro de la UBA, este espacio tiene un montón de recursos en términos de didácticos, podemos decir, ¿no? Para alguien que estudia biología, arquitectura, paisaje, justamente, geología. Bueno, es un lugar un poco de interpretación de estos valores y también del laboratorio a cielo abierto, entre comillas, podemos decir.
Fíjense que el humedal también tiene un valor paisajístico en términos de atractivo, en términos de valor de visuales, de escena, un poco ese recurso que buscamos en un parque nacional, en un paseo, también lo tenemos en estos lugares con el adicional del contacto con el río, ¿no? Buenos Aires, si bien tiene muchos puntos de llegada al agua, no siempre son lugares amenos o de uso libre, ¿no? Entonces, las reservas también tienen ese valor adicional de acercar el río a la comunidad. Bueno, y acá pensando en justamente los lugares de relleno de la mano de Rosas, Palermo como origen fue, como decíamos, también un lugar antropizado tempranamente, y tal vez ese rasgo de artificialización, de cambio con respecto al paisaje originario, se ve en extremo en el Rosedal. Este Rosedal que en un concierto, podemos decir, de una gran obra de paisaje como es el Parque 3 de Febrero, de la mano de Carlos Taís, entre otros también que hicieron sus aportes previos y a posteriori, en detalle, el Rosedal de Palermo es una obra de Benito Carrasco, que fue una especie de discípulo, podemos decir, de Carlos Taís, y se inauguró en 1914. Entonces, bueno, ahí tenemos un registro de una obra en particular que tiene un trazado, un equipamiento, una colección de plantas bastante específica, donde también dialoga esa paleta de especies con plantas nativas. Ahí vemos un gran ceibo, podemos ver adentro varias palmeras pindó, podemos ver chañar, bueno, árboles que son regionales, digamos, además de árboles característicos de este momento, podemos decir, de la historia del paisaje, de otras regiones del país y del mundo. Y me parece que está bueno ver el plano o esta imagen de satélite del Rosedal para entender un poco el trazado, ¿no? Y esto que decíamos de Taís y sus contemporáneos y el legado de Taís, que tuvo que ver con esta especie de diálogo entre el jardín barroco francés, que es este espíritu, digamos, simétrico, prolijo, podado, con topiario muchas veces, ¿no? Que es esta, digamos, moda de podar las plantas para que tengan una forma característica, ¿no? Una forma lineal o una forma acotada. Y fíjense que el propio trazado, ¿no? Tiene un gran eje que recorre de punta a punta el espacio, ¿no? Más o menos norte-sur. eh, y ese eje, esa formalidad extrema, dialoga también con un espejo de agua mucho más libre, bucólico, ¿no? Mucho más informal, y que de alguna manera es lo que trajo Taís a Río de la Plata, ¿no? Este cruce, este diálogo entre el jardín barroco francés y el jardín inglés como una especie de contrapunto, ¿no? Como una especie de tensión permanente entre lo, podemos decir, formal, lo que podemos decir más, más creado por el ser humano, versus el jardín inglés que de alguna forma evoca lo natural, aunque también con una impronta de diseño muy marcada. Dentro del propio Parque de 3 de Febrero, también y vecino, ahí a unos metros nada más, una cosa de otra, el jardín japonés, que también es una especie de paréntesis, podemos decir, de isla cultural de un espacio dentro de otro, ¿no? Tanto el Rosedal como el jardín japonés, eh, como el recinto del planetario, bueno, son lugares que tienen su identidad propia, su ritmo, sus usos particulares. En el caso del jardín japonés, también es un paisaje muy específico, muy particular, de la mano del diseño, de la búsqueda de las imágenes, ¿no? Del repertorio de plantas, de las flores, del color, del espejo de agua, que también significa un paisaje en particular. Y me parece que está bueno tomar conciencia de lo que significa cada paisaje en estos términos. Y de alguna forma el Paseo del Bajo me parece que es un contraste con lo que significa el paisaje actual y lo que la ciudad, eh, mediante un concurso, la comunidad incluso ha logrado valorar la vegetación nativa como contraste a estos proyectos que vimos previamente, ¿no? Y de alguna forma el Paseo del Bajo es, podríamos decir, un laboratorio también de cultivo de estas especies nativas y que acá lo podemos ver en un momento de esplendor, de mucha brotación y floración de algunas de las especies, en contraste, ¿no? Este pastizal, este arreglo de plantas silvestres con el barrio que vemos atrás, justamente, que decíamos hoy, Puerto Madero. Otras imágenes de lo mismo, donde más allá de no ser árboles, en estos canteros lo que se ve es una especie de reintroducción del pastizal, este ambiente que decíamos hoy
tan característico de Buenos Aires. Y otros espacios que nos pueden servir para reencontrarnos con la vegetación nativa es, por ejemplo, la Plaza Clemente o la Plaza Manzana 66, el Parque de la Estación, el propio Jardín Botánico que ya mencionamos, todos espacios donde hay una búsqueda de reintroducir las plantas rioplatenses, así como el Paseo del Bajo, en sentido perdón, lineal. En esos espacios que son pequeños oasis urbanos, también se han reintroducido estas plantas en un arreglo de intentar evocar cada uno de los ambientes, la selva, el bosque de tala y el pastizal. Esto es un evento con Mia and Eric, dos artistas canadienses que hacen una recorrida por lugares emblemáticos de las ciudades en una especie de consigna de registrar estos otros vecinos que son los árboles en estos casos, ¿no? Y bueno, ahí están en plena actividad dentro del Festival de Buenos Aires de este año. Parte de ese registro es acercarse, dibujar, dialogar de alguna forma con bichos, plantas, suelo, insectos de estos lugares para encontrar como consigna, como decíamos, otros vecinos, de manera de sembrar, de sumar, podemos decir, más sensibilidad. La Plaza Clemente, la verdad que tiene una gran paleta también de plantas asociadas al pastizal, además de, como decíamos, bosque y selva, y creo que cualquiera de estos espacios suman un valor por el hecho del contexto urbano que ocupan. El Jardín Botánico, además de la colección de época, del trazado del propio Carlos Taís, del valor histórico que tiene como monumento nacional, como patrimonio en un sentido formal, digamos, creo que también tiene un valor que se va renovando, que se va refrescando, entre otras cosas por los proyectos de interpretación de sus valores. Como ejemplo, vemos acá un circuito de plantas nativas que tiene gran parte del centro del jardín y los canteros de los jardines de mariposas hacia República Árabe Siria, ¿no? Es decir, dos sectores que de alguna forma ofrecen un diálogo, un contraste entre el patrimonio, la colección consolidada y lo actual, las búsquedas de nuevos mensajes, de nuevos desafíos que tiene la humanidad y que los jardines botánicos se van sumando para emitir un mensaje al respecto. Una reflexión es que hoy el jardín botánico está atravesando un uso que para nuestro gusto es poco adecuado, que tiene que ver con una instalación y un espectáculo que más allá de nuestra opinión en cuanto al disfrute y lo que nos pueda gustar o no el espectáculo en sí, hacer un espectáculo nocturno y con música interfiere en dos cosas que me parece la naturaleza necesita. Noche, en el sentido de falta de luz, de oscuridad, y de silencio, ¿no? Entonces, creo que eso sumado a tal vez el gusto discutible de algunas de las instalaciones y la presencia agresiva de publicidad, hacen de este evento algo bastante, podemos decir, hostil para lo que significa el Jardín Botánico como espacio de patrimonio. Es una reflexión, todo está lleno de grises, pero me parecía que era un momento que daba para plantear esto, ya que estamos enfocando los espacios urbanos, espacios verdes urbanos. Hoy el Jardín Botánico está viviendo esta realidad. Me parece que está bueno por lo menos tener una opinión cada quien, y bueno, cada quien es libre de opinar lo que le parezca. Simplemente creo que no todos los espacios son para cualquier actividad, ¿no? Es un poco lo que quería decir. Bien, quería proponerles entonces una pequeña paleta, un pequeño catálogo de plantas destacadas y que para eso podemos ver algunas tipologías, ¿no? El ser humano clasifica, como decíamos, en términos prácticos, las plantas, los animales, todo lo que hay sobre la faz de la Tierra, y cuanto a los árboles es común que los dividamos en los que se cae la hoja en invierno, en esta época pelados, que llamamos caducos, versus los que tienen hojas todo el año, que llamamos persistentes, y los que se pelan en parte o tardíamente, los llamamos semipersistentes o tardíamente caducos. También ustedes van a ver en los jardines botánicos, en las colecciones técnicas o de investigación, ordenamiento de las plantas según un criterio, por ejemplo, evolutivo, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de gimnospermas y angiospermas, de dicotiledonias y monocotiledonias, bueno, algunos grupos de plantas que involucran o congregan a su vez familias, géneros y especies.
No para entrar en detalle, pero si van a un jardín botánico, si van a un arboretum, si van a una colección más técnica de alguna manera como objetivo, las plantas pueden estar ordenadas con algunos de estos sentidos, ¿no? Ni mejor ni peor, pero para tenerlo en cuenta. También el ser humano clasifica a los organismos según un valor utilitario, ¿no? Si son solo ornamentales, o sea, además tienen un valor forestal, medicinal, forrajero, lo que sea. Y bueno, y un poco la consigna que estuvimos charlando al principio tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué árboles ustedes conocen? ¿Qué árboles conocemos, ya sea desde la mano, desde la mirada del turismo, pero también desde la mirada de la persona que habita la ciudad, ¿no? De habitantes simplemente. ¿Qué árbol tenemos en la vereda? ¿Qué árbol tenemos en la plaza del barrio? ¿Cuál es el árbol de la avenida principal del barrio? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los árboles que están en la reserva o la General Paz? Bueno, son preguntas que me parece cualquier ciudadano se puede hacer y nos ayudan a valorar un poco más lo que tiene la ciudad en la actualidad. Muchos de los árboles que vamos a ver tienen un valor de otoño, por ejemplo, y son árboles que se han puesto en algún momento de moda, ¿no? Este es un árbol que llamamos liquidámbar, un árbol del hemisferio norte, y me parece que este árbol nos da pie para una reflexión que tiene que ver con qué fisonomía han buscado paisajistas de la tradición, de alguna manera, que han, sin querer o queriendo, como programa, introducido el hemisferio norte en el cono sur. Me parece que este árbol en particular es una hipótesis de eso, donde el hemisferio norte se ve como bosque de gran altura, de hojas sin espinas, de colores otoñales pregnantes, como vemos acá los rojos. Y además, a mí en lo particular, esto es un paréntesis muy personal, pero el equidambar es un árbol que se puso muy de moda en los 90, ¿no? Entonces, como, para mí es como un árbol de country, como un árbol neoliberal. Es decir, casi para simplificar, les diría que es un árbol menemista, pero puede sonar un poco raro, ¿no? Liliana, ¿tenías algo para decirnos? A mí me cuesta distinguir el liquidámbar del arce y del roble. Bueno, tomo el desafío y vamos a intentar que te vayas con esa clave por el mismo precio. Diferenciar entonces arce, liquidámbar y roble. Nos quedamos con eso. El liquidámbar, para empezar, es un árbol que la hoja es muy de forma de estrella, pero tiene este fruto que se asemeja un poco al del plátano, pero es bastante más abierto, si vos lo ves acá en la foto de detalle. Y es el único que se pone de un rojo furioso, digamos, en invierno, a diferencia de los robles que en general tienen un rojo bastante más tranquilo, y los arces tienen como clave hoja mucho más chica. Por otro lado, los que se ponen rojos, ¿no? Y por otro lado, siempre los arces tienen un fruto que vuela, parecido a la tipa, y como nombre técnico no importa, pero como nombre técnico le decimos sámara. Es un fruto que tiene una semilla o dos y una especie de ala que le sirve para planear, digamos, y viajar lejos de la planta madre. Ahora te muestro alguno. Entonces, así como el liquidámbar me parece que es un ejemplo de árbol del hemisferio norte y esta lógica de cierta hegemonía en el gusto, ¿no? En la predilección por ciertos árboles en detrimento de otros, hay otros árboles que a pesar de ser introducidos y también del hemisferio norte, como el caso de la magnolia, son árboles que tienen tal vez un sesgo o un valor adicional como árbol histórico en muchos casos, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de la magnolia de Avellaneda, por ejemplo. Es un árbol que plantó Avellaneda como presidente, justamente ahí en las veredas de, eh, del jardín japonés. Y muchos parques y jardines antiguos tienen magnolias como, les diría, como un emergente, como un rasgo de esa época. Así como ciertas plantas nos hablan de un jardín contemporáneo, no solo por ser nativas, sino porque se han puesto en cultivo recientemente, otras, al revés, están en cultivo desde hace varios siglos y representan un jardín de época, podemos decir. Creo que la magnolia es un ejemplo de eso. Y también varias palmeras. Acá vemos un contraste de la Plaza Perón, frente a la aduana, el edificio que se ve de fondo, y el Jardín Botánico, eh, como dos momentos de la historia del paisaje de la ciudad, y justamente del uso de las palmeras. Washingtonia, de Estados Unidos, en América del Norte, y Phoenix canariensis, la palmera en la Plaza Perón, que es la misma palmera que vemos en la Plaza de Mayo, en muchas plazas de ciudades y pueblos del interior,
también muy común en cascos de estancia, en rutas. Bueno, Fénix es una palmera de las Islas Canarias y también introducida como parte de esta lógica de embellecer, de ornamentar el campo y las ciudades de la región. Otra reflexión que quería hacer es que muchas de las plantas ornamentales que usamos en jardines, en plazas, en parques, son plantas modificadas por el ser humano. Muchas de las plantas que vemos con follaje rojo todo el año, con follaje amarillo, con colores plateados, etc., son plantas que son originalmente mutaciones, es decir, son excepciones en la línea genética de una especie y que el ser humano, por medio de clonación, por medio de mantener ese rasgo por el cultivo, perpetúa. Pero que en realidad en la naturaleza estos rasgos son por lo general menos favorables a la evolución de la especie y estas mutaciones tienden a desaparecer, es decir, es como un rasgo albino, un rasgo de follaje que en muchos casos son menos eficientes y que entonces en la naturaleza no se conservan. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que cuando vemos un predominio de follajes coloridos, estamos frente a un paisaje más artificial, más armado, más construido que espontáneo. Ni bueno ni malo, pero para saberlo, tanto en árboles, arbustos en este caso, como también plantas herbáceas o trepadoras. Y otras plantas, como decíamos hoy, plantas de época, creo que son un representante justamente de jardines de la época del Renacimiento y del Barroco, de la mano del topiario, esto que hablábamos hoy con relación al rosedal. Esto es de vuelta al jardín botánico con el boj o buxus, que está rodeado de olmos, palmeras, algunos prunus, laureles, que son todas plantas junto a hiedra típicas de jardines de época, todas de Europa o de Europa y Asia, y que han sido de alguna forma introducidas con esta línea de jardín de época en Latinoamérica, donde no solo se ha introducido el formato, el trazado, la espacialidad, sino también las especies, ¿no? Y esto es un poco lo que nos muestra el jardín botánico, con estos recintos que nos ilustran de alguna manera, que nos dan una especie de maqueta de estos paisajes del barroco, del renacimiento, del jardín romano, como hay otro sector, del jardín asiático. Bueno, el jardín botánico es un poco todo el mundo en esas 7 hectáreas de superficie. Bien, vamos ahora entonces a un pequeño catálogo de árboles para identificar con un poco más de precisión. Y ahí tenemos, Liliana, por el mismo precio, entonces el Acer palmatum, que es este arce japonés, unos árboles más chiquitos que vemos en la ciudad, casi un arbusto grande, fíjense ahí hay un par de personas paradas al lado. Este árbol se pone rojo en otoño-invierno, caduca en gran parte, y como decíamos, a diferencia de los árboles que vimos antes, como el liquidámbar, vos mencionabas roble, perdón, tiene hojas bastante chiquitas, ¿no? Del orden de 3 o 4 centímetros de lámina, versus un liquidámbar que a lo mejor llega a 10 o 12 centímetros, ¿no? Esa puede ser una clave para identificarlo. Y después, si los ves cerquita, uno de otro son bastante distintos. Los arces suelen tener los cabitos rojizos, que también nos sirven para identificarlo. Y como te decía, estos frutos que ahora cuando veas una tipa te vas a dar cuenta de qué se trata. Otro árbol muy frecuente en Buenos Aires y hoy bastante plantado, enarbolado, en plazas, es la pata de vaca. Pata de vaca tiene esta especie que es nativa y otra especie parecida de hojas y pétalos, las flores un poco más anchos, que es una planta de Asia. Pero bueno, las dos las vamos a encontrar. En el caso de la especie nativa, es una planta de floración en verano por lo general y atractiva especialmente para colibríes. Ahí tenemos otro caso de, como decíamos, un árbol de las yungas, en el caso del palo borracho. Bueno, estas especies entonces son del norte del país y creo que un poco esto que decíamos hoy, ¿no? Como las especies del norte han sido introducidas por países contemporáneos y hoy se han difundido en toda la región y creo que hacen a esta generalidad de plantas llamadas nativas a nivel nacional, pero que está bueno identificarlo como contraste con lo nativo regional. O sea, ¿qué había en Buenos Aires como vegetación rioplatense, a distinción, a diferencia de estas plantas que son argentinas, introducidas vía el cultivo? Eso no quita que muchas de estas plantas, al igual que plantas introducidas como el jingo de Asia, también son identitarias de la región, ¿no? Es decir, identitarias en términos de casco urbano. No estamos hablando
de identidad en un término de origen natural de las plantas, sino una entidad a partir de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres de cultivo de una planta y otra, donde muchas de estas plantas hacen a un color otoñal, por ejemplo, ¿no? El jingo es un árbol que se desnuda en esta época y que pierde el follaje después de ponerse muy amarilla la copa y a veces está varias semanas totalmente teñido el árbol de amarillo y eso le da también un color particular. Tiene estas hojitas muy características de esta especie, de esta forma como de abanico, podemos decir, ¿no? Como del hecho culandrillo, entre comillas. Bueno, y ahí tenemos el otro palo borracho, que es el amarillo o blanco, que por lo general es el palo borracho más eh, con forma de botella, como más panzón, entre comillas, ¿no? En general el rosado es un árbol más erguido, más recto, y en el caso del blanco o amarillo suele ser un árbol más globoso y con más presencia promedio de espinas, de aguijones en el tronco. Estas fotos son del Hospital Rivadavia sobre Avenida Las Heras, la foto de la izquierda, y del Parque Las Heras, la foto de la derecha, que ahí se ve árbol empezando a caducar, ¿cierto? En otoño. Bien, y si hablamos de árboles regionales, uno que no podemos dejar de mencionar es el tala. Ahí ustedes ven, les dejé escrito el nombre técnico y entre paréntesis el nombre anterior, porque las especies de plantas y de animales se van actualizando, se van reagrupando en géneros o familias distintas, según los datos de evolución que se van encontrando, y por eso, bueno, hay nombres que pueden ser sinónimos y en la bibliografía un poco más nueva, un poco más vieja, puede haber distintos sinónimos. Tala nos interesa por ser un árbol muy significativo para la fauna silvestre. Ahí les puse un ejemplo de una mariposa que come el follaje de este árbol, pero en realidad estamos hablando de una docena de mariposas nativas que están asociadas, más aves, chinches, otros insectos, incluso más allá de mariposas, eh, que comen, por ejemplo, el fruto de este árbol, ¿no? Especialmente aves frugívoras. Las urbanas pueden ser zorzal, venteveo, calandria, pero muchas aves nativas y donde además encontramos una especie con un fruto comestible para el ser humano. Así que es un árbol muy típico. Acá les dejo una foto del Parque Rivadavia. Hacía tiempo que no se observaba un tipo de asalto de la característica que tuvo esta sucursal bancaria en la provincia nacional. Perdón, vamos a pedir si podemos apagar los micrófonos de quienes están sumándose, así no tenemos ruido mutuo. Y cualquier cosa, bueno, si hay consultas, por supuesto, ¿no? Ningún problema. Pero sí apagar los micrófonos, ¿qué les parece? Bien, ahí estamos con otro árbol regional, con otro árbol rioplatense, digamos, que es el ceibo, nativo del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y que de hecho es flor nacional en Argentina y en Uruguay. Esto es un rasgo cultural, digamos, del presente, ¿no? Pensemos que estos países, estamos hablando de países de un par de siglos, así que es un hecho muy reciente que un árbol sea flor nacional. Fuera de eso, tiene una impronta muy importante para el pueblo, por ejemplo, guaraní. De hecho, tiene un nombre guaraní que es Suinandí, con Z. Anécdota, pero lo que quiero decir es que muchos de estos árboles tienen una percepción, un uso, una valoración de los pueblos originarios mucho antes que la propia valoración urbana actual que le podamos dar, ¿no? Es un árbol muy fácil de semilla, muy presente en parques, en plazas, a veces en arbolado, y acá un ejemplar en el borde de Costanera Sur, justamente hacia la calle de Viamonte, digamos, hacia donde sale el buquebús, la parte norte de Costanera. Bien, otro árbol de las yungas del norte de Argentina es el lapacho, también un nombre genérico, hay varias especies que llamamos lapacho, ya sea 2 o 3 rosados, uno amarillo, uno blanco, bueno, muchas especies de este grupo. Son árboles muy longevos, bastante lentos al principio, pero después llegan a un muy buen porte. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en un ejemplar, más allá de la foto de detalle, ¿no? Digo, la foto de la plaza es Plaza Italia, justamente ahí, enfrente del Ecoparque, enfrente de la Rural, donde hay varios árboles en la curva. Y si hablamos de árboles de la yunga, no podemos dejar de mencionar, como ya dijeron ustedes, el jacarandá, que es un árbol obviamente muy, muy cultivado, muy característico de este ambiente, pero también muy, podemos decir, emblemático de la ciudad de Buenos Aires como arbolado, ¿no? Porque realmente cuando florece es un árbol muy típico, muy, muy distinto, y que para identificarlo, además del color, del tipo de flor,
nos ayuda la corteza, que es una corteza gris, finamente agrietada, y el fruto, que permanece gran parte del año. Cuando está en flor, lo podemos identificar por este rasgo. También tiene una característica, igual que el apacho, que es el hecho de florecer antes de brotar. A estos árboles que florecen sin hojas los llamamos proterantes. No importa el término, pero sí este concepto de florecer sin tener follaje, que significa una mancha de color que se destaca mucho más en la copa que si estuviera, digamos, interrumpida por el verde, de alguna manera, compitiendo por el verde. Bien, y si hablamos de árboles rioplatenses, también tenemos que mencionar al tacu o ibopé. Estos son los nombres de pueblos originarios, obviamente, del quechua y del guaraní, respectivamente, a este árbol que en español lo llamamos, en castellano lo llamamos algarrobo. Algarrobo viene por los algarrobos europeos como término, ¿no? Como concepto, por comparación, hicieron los españoles con este árbol, con el propio de Europa, y en realidad algarrobo es una palabra que viene del árabe, ¿no? Introducida, como decíamos, vía el castellano. Este árbol tiene frutos comestibles, ahí ven las bolsitas de harina, pero además comestible en fresco. También es un árbol que las abejas producen miel con sus flores, es un árbol medicinal, además de maderable, como ustedes saben, da muy buena sombra y está muy presente. Ahí les dejo una foto de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde está muy presente en el casco urbano, está muy presente en las avenidas, en las calles, en las plazas, en los parques. En Buenos Aires gran parte de estos árboles de la barranca han sido eliminados. Piensen que en Buenos Aires había relativamente pocos bosques, ¿no?, asociados a la barranca y a este cordón casi paralelo al río, con lo cual enseguida estos bosques sufrieron cosecha, cortes, una destrucción muy temprana para construir la ciudad y para hacerse de postes de madera, de leña, muy tempranamente. Y la foto que vemos arriba a la izquierda es un ejemplar de la quinta polenoneta, quinta de San Isidro que les decía, que es muy singular porque es un árbol de por lo menos 200 años, con lo cual nadie lo plantó, es un árbol que podemos decir da testimonio del bosque de tala y algarrobo en la barranca, y Victoria Ocampo le escribió una obra de teatro que se llama justamente Habla el algarrobo, una especie de diálogo entre el árbol como testigo, podríamos decir, escuchando, entre comillas, diálogos entre Porredón, San Martín y otros próceres. Así que, bueno, un registro cultural de la mano de Victoria Ocampo de este árbol en particular dentro de la región. ¿Preguntas por ahí, algo para ampliar? Bien. Yo le quería contar que mi suegra, que es del sur de Italia, siempre cuenta que le daban la algarroba, la vainita esta del algarrobo como chocolate, las comían como chocolate. Tal cual, tanto el algarrobo nativo como el europeo tienen este fruto, este tipo de fruto, ¿no?, que son legumbres y con las que se hace harina de un color así como chocolatoso, y el fruto también tiene este sabor dulzón, pariente, ¿no?, de alguna forma del sabor del cacao. Gracias, Liliana. Bien, seguimos entonces. Ibirapitá, otro árbol típico del norte, en este caso del noreste, o sea, de Misiones, sur de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay también. En Uruguay le decimos árbol de Artigas a este ejemplar, a esta especie, mejor dicho. Y ahí encontramos un ejemplar, ahora sí, del Parque Avellaneda, un parque que tiene mucha vegetación nativa de todo el país, de todo el cono sur, en el barrio homónimo, ¿no? Un poquito vecino de Floresta, Mataderos, bueno, pasa la autopista, por ahí cuando ustedes van por la autopista 25 de Mayo y se detienen en el peaje, está justamente arriba del Parque Avellaneda. Otro árbol típico de todo el litoral, noreste, hasta Buenos Aires, hasta las barrancas de Buenos Aires, es el ombú, que culturalmente está muy asociado a los pastizales, a las pampas, al rancho, al gaucho, pero en realidad ese efecto de cultivo ya es humano. El ombú como distribución natural está asociado a las barrancas y especialmente a las barrancas con talares, como decíamos hoy, cuando veamos el corte hipotético de Ciervo de los Pantanos, en el pie de la barranca. Así que ahí tenemos un poco la imagen del fruto, que es este racimo que vemos en la imagen de la derecha, y un gran ejemplar en la Plaza Roma, justamente frente al Luna Park que mencionábamos recién, ¿no? Un árbol muy destacado, ahí en una especie de promontorio, una especie de pequeño cerro que tiene ahí para lucirse,
y que, bueno, la ciudad tiene muchos ejemplares de gran valor de esta especie. Bueno, ustedes habían mencionado plátano, lo pusimos porque es un árbol que también es característico de la, digamos, vegetación de Buenos Aires, un árbol eh, muy tempranamente introducido por Sarmiento y sus contemporáneos, aparentemente. Lezama, como decíamos, participó en la introducción de muchos de estos árboles, y fíjense qué diferencia de este ejemplar de la izquierda del Parque Lezama con los ejemplares del centro, de Costanera Sur, vestidos, ¿no? 3 o 4 árboles juntos. Algo que hacía mucho Taís, ¿no? Plantar palmeras o plátanos o robles, varios ejemplares juntos y así formar una especie de copa gigante como de islote, ¿no? De figura, contrastando con la vegetación del paisaje de los alrededores. Y el contraste con el árbol de calle, ¿no? En las calles comunes, en las calles angostas, ahí podemos ver este árbol, bueno, podado, muchas veces mutilado, creciendo flaco y alto si hay edificios, bastante adaptable, pero bueno, a veces en conflicto también con los cables, con los frentes, con los tendidos en las veredas, con el propio tránsito, ¿no? Muy distinto entonces un árbol en la naturaleza o en un parque amplio sin podar versus el uso urbano, ¿no? Pero bueno, plátano en este caso tiene una hoja de gran tamaño, muy parecida también a los arces que vemos recién, pero bastante más recortada y que en años como este, con inviernos relativamente benévolos, permanece más tiempo en el porte y no caduca en término. Entonces a veces estos árboles pueden generar un lío y no dejan pasar el sol en invierno, ¿no? Porque es parte de nuestra necesidad energética. Sí, Sofía, decinos. En realidad es medio un comentario, a ver qué opinás, porque estamos hablando, justo ahora puntualmente nombraste esto de que son árboles que ahora, creo que hoy en día a nivel urbano causan, o sea, intervienen mucho, o sea, interfieren mucho con los cables, con los edificios, pero en realidad esos árboles fueron diagramados, o sea, todo el diseño urbano no fue pensado si había edificios y la ciudad crecía de esta manera. En realidad un poco los árboles no están invadiendo el lugar, sino que nosotros un poco, el desarrollo urbano medio como que empezó a invadir los espacios, ¿no? Verdes. Eso hoy justo hablábamos, tuvimos un recorrido con chicos y decíamos eso, como que en realidad la ciudad empezó a comerse especies autóctonas, desaparecieron animales, como entonces, como, digamos, en realidad no es que somos culpables nosotros los humanos, pero bueno, de alguna manera la flora no estaba proyectada para esta grandeza de ciudad, ¿no? O algo así. No sé qué. Entiendo. Eso. Entiendo el planteo. Me parece que hay una tensión permanente entre la ciudad y la naturaleza. La ciudad que desplaza la naturaleza que había, y en este caso también la ciudad que reintroduce cosas, ¿no? Porque el plátano en realidad es un híbrido de una especie de América del Norte, de una especie de Europa. No solo que no es nativo, sino que la especie en sí es una especie de invento del ser humano. Eh, y la verdad que en muchos casos se ha plantado después de los edificios, en algunos barrios. En otros los barrios han ido creciendo en altura, porque barrios que eran chatos, ¿no? De 2 plantas a lo sumo, hoy tienen edificios de 5, 10, 20 pisos. Entonces, obviamente que el arbolado sufre también esa fricción. Me parece que lo que habría que pensar, que se hace o se intenta, es planificar el arbolado según los barrios y según las necesidades. También hay un debate en la actualidad sobre densificar las ciudades o desparramar las ciudades, que es un poco el efecto country, el efecto barrio cerrado, que la ciudad se va desbordando, va saliendo de sus límites y va ocupando espacio con tierras, podemos decir, ociosas, porque el country o el barrio cerrado no significa un espacio productivo. Entonces, al ir privatizando tierras que antes eran cultivo o vacantes, también la ciudad va generando otros conflictos, que por ejemplo, tener que ir cada vez más lejos a buscar comida, ¿no? Cultivo, o llevar sus residuos, los rellenos, ¿no? Entonces, creo que esa tensión entre una ciudad más densa o una ciudad más abierta y desparramada nos acompaña como sociedad. Sí, es verdad que las ciudades tienden a expulsar la naturaleza de alguna manera, y ahí hay una reflexión, y hoy está muy instalada la idea de infraestructura azul y verde, para pensar una ciudad no solo más verde en términos de espacio y de arbolado, sino también de una eficiencia mayor en la captura del agua. Porque pensemos que
muchas de las ciudades de la región, cuando llueve se inundan, cuando llueve tienen conflictos. Y además, en los veranos secos y calurosos, como los que nos han ido tocando últimamente, la isla de calor es mayor cuando no hay verde. Entonces, infraestructura azul y verde no es solamente naturaleza y verde en un sentido de recreación, sino también cómo reacondicionar la ciudad para que la calidad de vida, la salud humana también sean mejores. Así que todo eso va de la mano. Pero está buena la reflexión, me parece que también hay que mostrar eso, ¿no? Las tensiones, las dificultades, y por eso tampoco se agota todo con decir plantas nativas. Hay rincones de la ciudad que a lo mejor también tienen un valor, otras plantas que no son nativas porque están, porque dan sombra, porque dan refugio a un bicho, porque dan reparo contra el viento, y todo eso es un valor, más allá del origen. A eso iba con no quedarnos solamente atrapados en una noción de lo nativo y lo exótico. Es más complejo, es más rico el universo en un punto, ¿no? Gracias, Sofía. Eh, Otros árboles del interior, también cultivados en Buenos Aires, por ejemplo, Aguaribay, tenemos dos especies, Scinus molle y Scinus areira, dos árboles bastante péndulos. Los llamamos pimientos o pimenteros o falso pimiento, pimiento rosado. Este frutito de la foto de la izquierda se cosecha y se usa como pimienta. Habrán comprado ustedes alguna vez un pimentero rosado o mixto, a veces se usan blends, podemos decir, de pimientas, ¿no? Rosado, blanco, negra, y se muelen. Bueno, un árbol bastante usado también en Cuyo, en el norte, un árbol que se aclimata muy bien a condiciones de sequía, así que lo vamos a encontrar en muchas geografías. Bueno, palmera pindón, una de las palmeras que decíamos nativas de Argentina y que además llega hasta el delta como autóctona y que además es muy cultivada. Habrán visto palmera pindón en muchos pueblos, ciudades, localidades del interior, más allá de la franja litoral, o sea que también se cultiva en lugares fuera de su distribución natural. Es una palmera bastante flaca y alta y tiene relativamente pocas hojas si las comparamos con Fénix que vimos hoy, con Washingtonia que vimos en la foto de jardín botánico. Bueno, algunas distinciones para poder identificar las palmeras entre sí, que hay por lo menos una docena de palmeras frecuentes, ¿no? De especies de palmeras distintas, frecuentemente cultivadas en la ciudad y en la región. Bueno, y para ir cerrando la parte de árboles, tipa, seguramente uno de los árboles de la yunga más cultivados en la región. Ahí tenemos el detalle de flores, el patrón de la ramificación, que tiene estas curvas muy, muy típicas, y el fruto a la izquierda, que le recuerda a Liliana que nos preguntaba recién, a diferencia, digamos, de otras especies, los arces tienen sámanas, que son este fruto también, que decíamos, una o dos semillas y una ala que les sirve para planear. Vamos entonces con algunos arbustos. No sé si alguien quiere preguntar algo hasta acá, comentarios. Yo tengo una pregunta que saber si es mito o realidad. Escuché, no me acuerdo de dónde ni cuándo, pero como que Carlos Tai se había planificado unos árboles, o sea, la plantación, el diseño de los árboles en Buenos Aires de manera tal de que en todas las estaciones haya alguno en flor. ¿Mito o realidad? Bueno, probablemente tuvo la intención, ¿no? Si vemos el reloj de Buenos Aires, hay una floración bastante desparramada, bastante contrastante, pero inevitablemente hay una concentración de primavera, verano y un cachito del otoño. El invierno nos queda más desprovisto en promedio, ¿no? También creo que Carlos Taí fue a la par de traer esta impronta europeizante que decíamos del jardín barroco y el jardín francés, fue un pionero en poner en cultivo muchos árboles, no solo del norte, sino también bonaerenses. Él cultivó y dejaba en pie árboles como tal, algarrobo, espinillos en sus proyectos y sumaba alguno de estos. Incluso plantó en el Parque de Febrero algunos árboles como el apachillo, árboles más bien del delta, de la selva, que por ser un poco más lentos y un poco más difíciles en lugares lejos del río, no tuvieron tal vez tanto éxito y tanta adopción del resto de las personas que decidían, ¿no? Porque probablemente tampoco Taís decidió solo estas cosas, ¿no? Es probable que haya tenido gobernantes, empresarios, bueno, figuras de la sociedad del momento que también apoyaron o le sugirieron cambios en sus exploraciones, pero fue una persona de mucha valoración de la flora argentina y pionero entonces en poner en cultivo como un trabajo experimental, ¿no? Es decir, tal vez hoy parece fácil, pero él viajó a las yungas para ver estas plantas. Hay fotos
Carlos Taís en Iguazú, por ejemplo, ¿no? En la otra punta de las otras selvas, cuando hizo el proyecto del Parque Nacional, pero ahí creo que él vio con sus ojos el valor de esta flora y él decidió qué traer al jardín botánico y poner en cultivo. Él también fue pionero en cultivos como yerba mate, ¿no? Con lo cual fue un visionario para su momento, ¿no? Piensen, un siglo y pico atrás, con lo que significan estas distancias que aún hoy son enormes, bueno, este valor también como trabajo de vanguardia, ¿no? Vamos con algunos arbustos que vamos a ver en reservas, en plazas, en parques. Esto es un abutilon, lo que le decimos popularmente en los viveros, eh, por lo general, farolito chino, farolito japonés, una variedad nativa, pero que abutilon en realidad es un grupo de varias especies, tanto introducidas como nativas, ¿no? Aquí tenemos uno, muchos son cultivados porque traen colibríes, así que es un valor adicional, nativos o exóticos, indistintamente. Y este es un arbusto que van a ver mucho al costado de vías de tren, al costado de una avenida, una ruta, en un lugar medio baldío, medio abandonado. En la naturaleza, por supuesto, ¿no? Pero en el lugar urbano es común encontrarlo en sitios modificados. Y hay también el valor de baldío, ¿no? Porque el baldío es una especie de oasis donde la naturaleza puede regresar, puede recolonizar. Esto es un arbusto que le llamamos mariposera, justamente porque atrae muchas mariposas silvestres, o también silca de olor, porque es un arbusto con mucho perfume en otoño. Las plantas de pastizal realmente tienen mucho potencial de flor como época, más en otoño que en primavera. De hecho, el atractivo de mariposas y otros insectos se da más fuerte en esa época que en la propia primavera, que a veces del sentido común nos parece que es más rica, bueno, no tanto en las pampas, ¿no? Del mismo ambiente carqueja, plantas que a lo mejor nos empiezan a sonar desde el universo de la medicina popular, de las plantas medicinales, más allá, digamos, del valor ornamental o del valor con respecto a la fauna. Estas plantas tienen mucho atractivo para abejas y otros insectos, pero a su vez este dato del uso, especialmente como digestivo, ¿no? Que se usa en preparados, digamos, industriales, ¿no? Si compramos una yerba con yuyos o tés digestivos industriales, tienen esta planta y también la pueden cosechar o comprar en una dietética como follaje suelto, ¿no? Este es otro arbusto que vamos a encontrar en la región, silvestre y a veces cultivado también. En esta moda de plantas nativas en los espacios verdes, muchos de estos hemos plantado con organismos de gobierno, ONGs, vecinos sensibles simplemente. Le decimos barba de chivo. Lo que sobresale, estas rayitas rojas, son los estambres, o sea, la parte masculina de la flor. eh, y es una flor de apertura nocturna, ¿no? Polinizada por polillas, o sea, por mariposas nocturnas. Al otro día, por lo general, ya la flor, cuando sale el sol en verano, se empieza a marchitar y quedan como los flecos, digamos, colgando, y los estambres también se van madurando, van quedando péndulos. Seguramente de ahí le dicen también popularmente un nombre un poco más despectivo, que es la gaña de perro. En fin, las plantas tienen estas cosas, ¿no? Conviven a veces el nombre valorativo con el nombre tal vez un poco más, podríamos decir, despectivo, peyorativo, vaya a saber. Vamos con algunas trepadoras. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algún aporte, comentarios? Bueno, seguimos con algunas trepadoras entonces. Trepadoras son, les recuerdo, plantas que pueden ser leñosas o herbáceas, pero que se apoyan en otras, que se apoyan en la ciudad, en una reja, en un poste, en una pérgola. En la naturaleza atan los árboles, ¿no? Un bosque, una selva, tiene trepadoras que van como cosiendo los bosques, van cosiendo las copas entre sí, y frente a una tormenta, frente a un huracán, frente a una inundación, las plantas están como unidas, ¿no? Por las trepadoras, entre otras cosas. Para nosotros, estas plantas tienen un valor eh, utilitario, ¿no? Ya sea para una reja, un alambrado, un borde, eh, muchas veces simplemente un muro, una medianera. Muchas de estas plantas tienen atractivo a su vez de floración o de follaje, pero en este caso es una planta que atrae mariposas comúnmente. Las dos especies, ¿no? Araugia celicífera odorata, son plantas que le decimos tasi popularmente, de fruto comestible, este fruto verde que vemos arriba, que cuando madura da este conjunto maravilloso de semillas con pelos. Estos pelos le sirven para volar también, como si fueran paracaídas, digamos, lejos del fruto de la planta madre. Y además el fruto se come fresco, ¿no? Cuando está verde.
Así que también creo que hay un patrimonio de conocimiento de estas plantas, ¿no? En cuanto a estos valores de ser medicinal, comestible, atractiva para un bicho, y que a veces el patrimonio está recogido por el cancionero, un poema, una leyenda, y que eso también es parte de nuestra cultura, de nuestros pueblos, ¿no? Previos a la ciudad, previos tal vez al encuentro con Europa. Y me parece que eso puede también ser parte de la información como rescate turístico de un espacio, ¿no? De una región, incluso de una visita urbana, porque estas plantas son típicas de esta zona, más allá que hoy no haya tal vez esa naturaleza con todas las letras, ¿no? Otras frecuentes, como las que vemos recién, aún en vías de tren, baldíos, costados de los ríos, burucuyá o pasionaria, ¿no? Muy frecuente, un grupo bastante grande, hay muchas especies de este género, y le dan de comer, entre otras cosas, el follaje a la mariposa espejito, que es esta anaranjada de la foto, y los frutos maduros son comestibles para el ser humano, pero además para muchas aves que comen la pulpa, digamos, y distribuyen con el vuelo las semillas por ahí. Así que es una planta muy común, a veces en jardines aparecen en un costado, la gente las deja, las planta, entre otras cosas, por el atractivo de esta mariposa. Y este jazmín trepador lo llamamos comúnmente jazmín de Córdoba, pero también le decimos amor porteño, un nombre que no sé qué origen tiene, pero no importa. Eh, y los cordobeses ya que lo adueñaron, porque si bien es una planta muy común en todo el país, tiene también este nombre de jazmín de Córdoba, vaya a saber. En los viveros se cultiva hace bastante esta planta, se comercializa y se la conoce como jazmín solanum, ¿no? Una mezcla ahí del nombre popular y el nombre técnico. Bien, vamos entonces para cerrar esta parte del catálogo con algunas hierbas, o sea, plantas que no trepan, no tienen leña como un arbusto, como un árbol, pero tienen también una presencia en espacios verdes, en jardines. Muchas son parientes de las plantas que cultivamos, ¿no? Acá vemos una petunia muy parecida a la petunia de vivero, pero es la petunia nativa, una de las tantas petunias nativas de Argentina, que llegaba también a los pastizales, a los ambientes naturales de Buenos Aires. Muchas de estas plantas funcionan muy bien en jardines, en maceta, en cantero, así que las vamos a ver en espacio verde público o privado. Este es un caso de una planta que puede funcionar como un césped, ¿no? Es decir, un cubresuelo, una planta que vemos en el borde de un bosque, de una selva, de un río, especialmente tapizando los lugares abajo de los árboles, ¿no? Y eso mismo se hace en un jardín, en un parque, en una plaza. Y como decíamos, Argentina y Buenos Aires en particular tiene un gran borde ribereño, costero, donde una de las plantas características de este paisaje es el junco. Lamentablemente, muchas partes del frente urbano de Buenos Aires han sido modificado por el relleno, como decíamos, por la avenida costanera, que originalmente fue un murallón de separación, digamos, para evitar la inundación, para evitar de alguna forma el vínculo con el río, y eso nos aleja de alguna forma de un lazo con el río que hace una experiencia muy diferente del uso ribereño del espacio en relación a lo que le pasa a un rosarino o una persona que vive en Santa Fe, en Paraná, bueno, ni hablar de Montevideo, es decir, cada ciudad tiene su vínculo con el río, y me parece que Buenos Aires precisa como una, un reconciliarse, ¿no? Es decir, una disculpa con el río, podemos decir, porque el río se lo percibe como contaminado y no se baña la gente en el río. Entonces, como no nos bañamos, tenemos una percepción de que podemos seguir contaminándolo, o tirándole cosas o dándole la espalda. Me parece que hay una ida y vuelta, ¿no? Y hay un proyecto incluso, o varios proyectos de la arquitectura, del urbanismo, de pensar la utopía de la bañabilidad del río, ¿no? Para que un día nos podamos volver a bañar y por lo pronto frenar el desprecio de alguna forma colectivo que se vive con respecto al Río de la Plata, ¿no? Que es identitario, es típico de la ciudad, pero sin embargo ni siquiera nos mojamos una uña hoy en día, ¿no? Entonces creo que este paisaje, esta vegetación, esta foto de Avellaneda, o sea que tampoco estamos en un lugar idílico, estamos a metros de la desembocadura del riachuelo, y sin embargo está este paisaje, aún hoy en pie, de una forma también testimonio de este juncal, de esta selva, de este bosque que acompañaba al Río de la Plata, ¿no? Donde además del junco, el Río de la Plata tiene estas plantas, ¿no? Como el camalote, una planta reconocida en todo el mundo como flor vistosa, y así como Argentina ha introducido plantas que después se han vuelto invasoras en su territorio, el camalote es un ejemplo de esas plantas que se llevaron a otros lugares y se han vuelto invasoras en otros continentes, ¿no? Así que
Es un problema global esto de llevar plantas de un lugar a otro y que acompañe al ser humano de todas las épocas, ¿no? Perdón, ¿alguien levantó la mano? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, yo aprovecho y le pregunto, ¿por qué la petunia está dentro de las hierbas? En realidad llamamos hierba a todo lo que no tiene leña, o sea que no es un arbusto, un árbol, una palmera, Ah, y es una denominación genérica, no está por el bien, valor utilitario, ¿no? Eso, gracias. no es por qué. Bueno, y acá un ejemplo de un pasto, obviamente en las Pampas, en Buenos Aires, los pastos es lo que de alguna forma predomina, pero en este caso es un pasto de las sierras de la provincia de Buenos Aires, o sea, de Tandil, de Ventana, y que es un ejemplo de una planta endémica, es decir, una planta que es exclusiva de estos ambientes, exclusiva de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto exclusiva de la flora argentina. No está en Uruguay, en Brasil, en Chile, y está solo en Buenos Aires. Entonces, también me parece que hay un valor del patrimonio de la mano de la conservación y viceversa, ¿no? Es decir, conservar algo y a darle un valor patrimonial. Y creo que eso pasa justamente en las reservas urbanas, en los parques nacionales, en los ecoparques, en los jardines botánicos, por supuesto, donde además del valor biológico y de conservación de una planta, de un animal, está el valor como patrimonio cultural, por ser parte del acervo, de alguna forma, de esta región, ¿no? Entonces, así que el pasto de las selvas, perdón, de las sierras, un pasto que se adapta a otros ambientes también, incluso urbanos, y que hoy está muy en cultivo en toda la región. Bueno, para ese rato les quería dejar, esto es el blog de la cátedra Metapaisaje, donde armamos una biblioteca virtual de mucho material vinculado a la ciudad, al paisaje urbano, a las plantas y animales de la región. Ahí les dejo, por ejemplo, esta tapa de un libro de la Comisión Reguladora Administradora del Río Uruguay, que se hizo con árboles del río Uruguay, y que en este tomo, que es Árboles y Arbustos, van a encontrar muchas fichas de los árboles que vimos recién, y hay otro tomo de plantas no arbóreas. Además van a encontrar un capítulo de infraestructura azul y verde, de áreas naturales, de conservación, etcétera. Así que no dejen de visitarnos, ahí les dejo el link. Otro material que les quería recomendar es este libro que escribimos con varios autores sobre Buenos Aires y su paisaje originario. Van a encontrar un capítulo vinculado a la geología, a los cursos de agua, a la historia de alguna forma, a la flora, a la fauna, y un capítulo de alguna forma de la fisonomía. ¿Cuál era el aspecto de Buenos Aires, como decíamos, antes de la ciudad? Y es un poco lo que estuvimos charlando hoy, que está escrito ahí en un capítulo que pueden descargar de la página de la Fundación Feliz Sara, que tiene una biblioteca de descarga libre muy rica, con mucho material, incluso también un libro de la costa, otro libro de cultivo de plantas autóctonas, bueno, varios títulos que les va a interesar, así que también les dejo ahí el link para que lo tengan a mano. Y muchas de las fotos y del material que compartimos lo publicamos en este libro con Claudia Nardini. Con Claudia damos un curso en Naves Argentinas de hace 20 y pico de años. Este curso trata de alguna forma de qué especies nativas se pueden introducir en parques y jardines para atraer aves y mariposas. Y como apunte a ese curso salió este libro que la primera parte es algo así como herramientas de diseño y este segundo tomo es de fichas de especies como estas que estamos viendo acá en las páginas de la derecha. Este libro, como decíamos, estos dos tomos, se completó el año pasado con un tercero de plantas invasoras, o sea, plantas de otros orígenes que hoy crecen espontáneamente y desplazan a las especies nativas. Así que ahí se ve un poco el tríptico de estos tres trabajos, que también lo pueden encontrar en la web y bueno, en la editorial Orientación Gráfica, que es quien publicó estas cosas. También en las redes, bueno, hice una campaña de plantas invasoras, un poco para tomar conciencia y para evitarlas, ¿no? Acá en la región Ligustro, hablábamos hoy, Paraíso, Acacia Negra, esta de la foto de las espinas, y en la Patagonia, por ejemplo, Rosa Mosqueta, ¿no? Plantas que son muy, podemos decir, frecuentes, pero que cuando nos informamos un poco, tomamos conciencia que por no ser nativas también generan un conflicto, y por eso la recomendación es informarse y evitar cultivar estas plantas y emitir un mensaje
al respecto si estamos al tanto. Eh, bueno, acá les dejo el link del Instagram actual para, bueno, entre otras cosas, esta campaña que decíamos en relación a la actividad en el Jardín Botánico, bueno, para conocerla, para tomar conciencia, más allá de la posición, de la valoración que vamos a hacer un SEO3 al respecto, bueno, estar informados simplemente sobre esta realidad. Así que bueno, como síntesis de hoy, antes de cerrar, esta idea de las especies de cada región, no mezclar, separar de alguna manera lo regional de lo nacional o continental, por decir en otra escala, el valor de cada especie, más allá de lo ornamental, en términos también culturales y utilitarios, eh, ver las especies y los árboles en particular en un concepto de lo que llamamos paisaje originario, ¿no? ¿Qué era esto antes de la ciudad y cuál es el presente de estos árboles en el concierto urbano? Y de alguna forma no perder de vista que esto es un paisaje urbano en contraste con un paisaje rural y natural que también tiene la región bonaerense, ¿no? Como decíamos, esta actividad se enmarca en los 30 años de la licenciatura de paisaje. Van a encontrar con este hashtag otras actividades, otras, eh, eh, sí, otra agenda, digamos, vinculada a este hecho. Quería dejarles entonces, después de lo que vimos hoy, esta consigna, ¿no? Para ustedes elaborar, enviarnos 3 fotos de plantas o árboles que reconozcan con lo que charlamos hoy, con lo que enfocamos, con lo que compartimos, proyectamos, o también mandarnos dudas, 3 plantas o 3 árboles del barrio, que ustedes tengan, digamos, vistas y no sepan qué son. Bueno, también mandárnoslas por correo y de alguna forma averiguamos qué son, les mandamos un dato, compartimos y nos podemos escribir a todos en el grupo para que todo el mundo reciba la consulta y el comentario, digamos, que podemos enriquecer también mutuamente. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias por estar ahí. Si les parece, abrimos ahora y hacemos un cierre para compartir alguna reflexión, dudas, lo que ustedes digan, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Podrías repetir el link que dijiste que dejaba? ¿Cuál de todos? La bibliografía. Lo que podemos hacer es, sí, ahora te lo paso, pero lo que podemos hacer es mandarles el PDF por correo. Buenísimo. Porque Genial. ustedes recibieron, por el mismo precio, porque ustedes recibieron un link por correo, ¿no es cierto? Así que tenemos el correo de todos. Podemos escribirnos por ahí y ustedes a su vez mandan la consigna, también copiando, respondiendo a todos. Así todo el mundo ve todo. ¿Qué les parece? Genial. Bien. ¿Qué más por ahí? ¿Preguntas, comentarios, quejas? Yo, perdón, permiso, quería destacar lo que puso Andrés en el chat, que preguntó si están haciendo salidas de reconocimiento, o bueno, dice, lo leo tal cual, te pregunto si están haciendo salidas de reconocimiento y si conoces en tal caso tu opinión sobre el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía. A mí, sobre todo, me interesó la primera parte y por ahí también, ya que lo preguntó él. Bueno, está muy bien. Bueno, por un lado sí, hacemos algunas salidas con entidades de la cátedra o también hacemos algunas salidas con la gente de Aves Argentinas. Podemos firmar un convenio con Turistearte y hacer otras salidas el año que viene, ¿por qué no? O el segundo cuatrimestre. Podemos pensar alguna locura también mancomunada. Y en cuanto al Jardín Botánico de la facultad, es un lugar muy potente, pero un poco hermético, no es muy accesible. A veces hay algunas actividades abiertas justamente de visita guiada, pero no es muy frecuente que esté abierta a la comunidad la cosa, ¿no? Creo que si vas y pedís más bien disculpas que permiso, pasás, pero formalmente no está abierto a la comunidad, ¿sí? Así que tal vez se puede comunicar ahí por la web con la Facultad de Agronomía y consultar si hay algo agendado, digamos, que esté para el año, ¿no? Pero mucho más no puedo decirlo ahora. Es potente el lugar, pero poco abierto, ¿sí? Perdón, última cosa que digo sobre esto. Vos en el Instagram que nos compartiste en la presentación, ahí vos, si llegan a hacer alguna salida, ¿sos de publicarlo? Sí. Ese es el Instagram personal y después hay otro que es de Meta Paisaje, que es la cátedra. En los dos ponemos las actividades como publicamos esta, tal cual.
Así que sí. Igual estoy para Bien. hablar sobre el convenio, ¿Cómo, perdón? Estoy para que hablemos del convenio. Bueno, firmamos cuando quieran, no hay Después nos problema. reunimos. No, fuera de chiste, me parece que está bueno pensar sinergia para convocar. eh, a nosotros nos interesa también convocar otras especies, ¿no? Porque los seres humanos también nos movemos por ciertos túneles, a veces un poco estancos, ¿no? Entonces, como que el turismo por un lado, la cultura por otro, la naturaleza por otro, y la realidad, la ciudad es una sola. Entonces está bueno cruzarnos también como especies distintas, ¿no? Intercambiar, digo, puntos de vista, valoración. eh, Me parece que hoy la cosa no pasa por la información estanca, sino por cómo se integra la información en el afuera, en la realidad. Y eso lo hace más rico, más potente, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos cuando interpretamos el patrimonio. Saliendo del museo, saliendo de la cosa académica, formal, institucional, sino vinculado a la calle, al conocimiento popular, al día a día, que lo hace mucho más sabroso, ¿no? Este, y bueno, creo que hay mucha gente que hace eso, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora una colega que hace una salida que llama La ciudad nos regala sabores. Bueno, con ese nombre tan potente es un registro de todo lo comestible que tiene la ciudad. O sea, hay un montón de árboles de los que vimos que se come el fruto, la flor, la hoja en una infusión, todo eso junto, y que desconocemos. Entonces, me parece que eso también es un valor, ¿no? En la ciudad hay un montón de cosas comestibles, más allá si las comemos o no culturalmente, que es otra cuestión, hay creo que mucho de eso, ¿no? ¿Qué más por ahí, gente? Bueno, ¿se entendió la consigna a posteriori? Ustedes registrar 3, 4 especies que hayan tal vez linkeado lo que habían visto en la foto, en la estampa, en el árbol en vivo, con el nombre que vimos hoy de alguna manera, o simplemente mandar un par de dudas, ¿no? Encontré este árbol en el barrio, no sé qué es, tal vez Liliana doblar la apuesta y mandarnos la foto del roble o presunto roble, el arce o presunto arce, y el tercero, ¿cuál era? Líquida ámbar, esos 3. Bueno, bien. Entonces, te exhortamos, Liliana, a que hagas los deberes, ¿sí? Liliana y el resto, por supuesto, ¿no? Bueno, me encanta, gracias. Al contrario. Bueno, gente, vamos cerrando. No sé si la gente local quiere decir algo más. No, nada, solo agradecerte en nombre de todos y todas acá que lo disfrutamos un montón, muy dinámico y la verdad que muy entretenido. Yo aprendí un montón, estoy con muchas ganas de salir a pasear y preguntarme más, ¿no? Porque a veces me pasa que a mí me pasaba, ¿no? Como me excede el tema porque sé muy poco, entonces ya ni me pregunto qué es esto. Así que ahora con esta información ir ahí a los lugares que suelo transitar y preguntarme, ¿y esto qué es? Así que muy, muy entusiasmada. Yo me voy en lo particular y me parece que el resto también. Así que bueno, gracias a todos por venir y gracias a vos, Gabriel, por iluminarnos de esta manera. Bueno, un gusto. Y me parece varias cosas. Por un lado, creer en la intuición y la información que cada quien tiene, porque como decíamos, nadie está vacío de información. Todo el mundo nació en una casa que tenga una planta, que por lo menos en la puerta había un árbol o en la cuadra había un par de árboles. Eso le da un registro, aunque no sepa el nombre técnico o el nombre preciso. Eh, y también quería dejar un mensaje publicitario que es sobre Aves Argentinas, esta organización que, más allá del curso que damos, es una organización que por medio de las aves se dedica al ambiente, a las ciencias naturales, a la cultura. Tiene una escuela, se llama Escuela Argentina de Naturalistas, donde hay mucho de esta perspectiva, digamos, de patrimonio, justamente enfocando a la naturaleza. Y es una organización que tiene más de un siglo. Es por lejos la organización no gubernamental más democrática de ambiente que tiene Argentina, por lo menos, con mucha gente asociada y una actividad abierta a la comunidad. Así que creo que es un lugar muy potente para tomar un curso, hacer una salida, hacer un taller, visitar la tienda que tiene una muy linda bibliografía, revistas, material propio. Así que creo que es una ONG que merece mucha difusión y puede ser una puerta también para tomar contacto con esta naturaleza que estamos charlando. ¿Sí? ¿Cómo es la ONG? ¿Cuál es? Aves Argentinas, Ah, simplemente. Aves Argentinas, sí, gracias. Antiguamente se llamaba Asociación Ornitológica del Plata, Sí, pero bueno, hace unos años que se llama así, ¿no?
Gaby, ¿querés decir algo? Sí, Gabriel, bueno, además de que muchísimas gracias, ahí escribí también esto como agradecerte la manera llevadera y didáctica, también recién a partir de algo que dijiste me quedé pensando con lo de las especies que uno tiene en la esquina. Yo vivo en Caballito y en la esquina, en todo lo que es la parte del tren Sarmiento, han puesto puentes, ¿no? Con jardines colgantes. También te quería preguntar a vos qué opinión te merece eso. Yo veo como un mantenimiento mensual, como entre que los cortan, las riegan, y esto es como, no sé, entro como mi dilema como con ese tipo de hacer como enverdecer la ciudad quizás con especies que no sé si es que son o no son nativas, pero que me parece que también toman un montón de insumos para mantenerlo y que en realidad es para que sean visibles. Entonces, bueno, quería ver como un poco también, si tenés un minuto para preguntarte tu opinión, porque justo lo tengo en la esquina Sí, y no, está claro. Estamos grabando todavía, ¿no? El tema es que también el paisaje es un ámbito político, ¿no? Entonces, hay mucha gente que saca la foto y que cosecha votos con una acción o con otra. Y a veces con el discurso de la sustentabilidad, del ambiente, del paisaje urbano, se hacen cosas que son muy costosas para la comunidad, ¿no? Entonces, la verdad que es más austero plantar un árbol o poner una trepadora y que cubra, que hacer toda una parafernalia como el que hay en esas calles que cruzan el Sarmiento. Creo que te referís a eso, ¿no? Que cuesta un montón de dinero armarlo, que tiene un montón de materiales no degradables, no sustentables, plantas que no tienen nada que ver con nada, pero es ornamento, es como simplemente, me parece, una limpieza de fachada, ¿no? Y de hecho la ciudad ha hecho cosas peores que poner paneles verdes de plástico, ¿no? O sea, de follaje de plástico. Eso me parece más triste todavía. Eh, pero bueno, hay un pequeño aporte de esas cosas para ver el lado bueno, que es captar polvillo, bajar ruido, algo de verde en un espacio que si no sería totalmente seco, ¿no? Así que a veces me parece que esas cosas están buenas desde una especie de laboratorio urbano que se plantea para probar, ¿no? Y hay cosas que funcionan y otras que no. Ahí hay un montón de dinero puesto, no solo en hacerlo, sino después en mantenerlo. La ciudad gasta un montón de mantenimiento privado, o sea, de empresas que hacen corte, limpieza, poda, reposición, mucha reposición, más reposición. Entonces, en realidad, no es muy sustentable todo eso, aun cuando lo veamos verde. Y muchas de las plazas que charlamos recién, ¿no? Paseo del Bajo, Plaza Clemente, Manzana 66, eh, las proyectamos con la ciudad, plantamos nativas, pero después faltó riego, faltó mantenimiento y se han muerto también. Entonces, la ciudad es un espacio bastante hostil para muchas de estas cosas, a pesar de ser regionales, ¿no? Porque de repente en esas condiciones de pleno sol, de falta de sustrato, de veranos tan difíciles, bueno, la verdad que ha costado que sobrevivan. Pero a veces creo que festejar el intento, por lo menos, ¿no? Para ver la mitad del vaso lleno. Bien, gente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y seguimos adelante, seguimos en contacto. Muchas Bueno, hasta gracias. luego, hasta la próxima. Chao, gracias, buenas noches. Hasta luego. gracias, buenas noches.